Hola, bienvenidos a la versión televisiva del Diván de la Ficción, un sitio web donde se analiza el alma de los superhéroes. Tenemos con nosotros a los psicólogos Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez, hoy dispuestos a desvelar algunos de los secretos que se ocultan tras la intuición. Bienvenidos. Muchas gracias, Alba. Buenos Aquí días. estamos. A ver, un superhéroe intuitivo, el superhéroe intuitivo por antonomasia. Spiderman, Supongo que Spiderman. obviamente. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque no utiliza la razón. Ay, no, venga, dilo tú. Porque no utiliza la razón para hacer lo que hace. ¿Ah, no? No. Se basa en sus intuiciones, percepciones, Claro. sensaciones. Pero llevado al mundo de la ficción. O sea, Ajá. llega a tener tal intuición que roza la precognición. ¿sabes? Ajá. Es ficticio. Claro, evidentemente, ¿no? Pero de todas maneras, aunque sea ficticio, lo que sí hay que decir es que en la vida cotidiana, ¿no?, todos tenemos un montón de desafíos cada día que nos pueden convertir en superhéroes o no, ¿no? Tenemos que saber elegir. Y Muy a cierto. veces la intuición, ¿no?, te dice una cosa y acierta, y otras veces no. ¿Y eso cómo se sabe? Claro, eso es lo que tenemos que explicar, Salva. Exacto. Pues venga, vamos. ¿Qué es la intuición? La intuición es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la intuición es como la niña mimada de los procesos cognitivos, es como el enchufado del curro. O sea, es un tipo de pensamiento que tienes que no necesita contrastar sus hipótesis, no necesita información verificable. De hecho, puede partir de algo que sea directamente falso. Y sin embargo, Acertar. tú cuando intuyes algo, sobre todo viene esta sensación de estoy en lo cierto. Esa es la intuición. Sí, yo, diría, para meternos un poco más en materia, hay solo dos estilos de pensamiento, ¿no? La gente no se piense que hay más porque no hay más. No hay más. No me líes porque solamente hay dos. Es así de básico, la verdad. Sí. Entonces está la vía emocional, que es donde situaríamos la intuición, ¿de acuerdo? Y luego está la vía racional, que es donde situamos los análisis, ¿vale? Análisis de valores, de circunstancias, ¿vale? Y son contrapuestos, son exactamente opuestos. O sea, lo que hace uno no lo tiene el otro. Es decir, por ejemplo, intuición. Pues es un pensamiento fugaz, inmediato, implícito, que quiere decir que no sabemos muy bien cómo hemos llegado hasta él, difícil de verificar y de comprobar, ¿de acuerdo? Y el analítico es todo lo contrario. Es Por ejemplo, secuencial. Sherlock Holmes, ¿no?, sería un personaje Exacto. analítico, ¿no?, que está siempre mirando los La datos, deducción ¿no? absoluta, exacto. Eso es, sí. Mientras que Spiderman es lo contrario. Es todo lo contrario. Exacto, justamente, sí. Ajá. Y ya está. Algo así. Así ¿Y de cómo fácil. sabemos cuándo nos equivocamos y cuándo no nos equivocamos? Porque, por ejemplo, A ver. a veces puede tener un cierto prejuicio, ¿no? Y decir, Exacto, es sí. intuición. Es ah, que la pues- intuición es, por un lado, la madre de la creatividad, de la fantasía, la imaginación, pero la intuición también tiene esos hijos malvados, ¿no?, que son los prejuicios, El miedo. las fobias, los miedos irracionales. Claro, tú ten en cuenta que hace miles de años, cuando un cavernícola se encontraba con otro, tenía que ver en cuestión de segundos si esa otra persona Le iba a quería dar el ofrecer, zambombazo o claro, no. o zambombazo o unas vallas silvestres. Y en esos segundos la diferencia era vivir o morir. De ahí sale la intuición para sobrevivir, pero también sale, oye, este no es de mi tribu. Entonces, por ejemplo, también El salen de ahí los racismo, prejuicios, claro, ¿no? por ejemplo. Podría ser, sí. Y cómo, en fin, cómo gestionarlo? gestionamos la Bueno, y intuición. también quería hacer un apunte a esto último, y es algo que pasa mucho, por ejemplo, con la lotería, ¿no? El pálpito o intuición del número ganador, ¿de acuerdo? Sí, o con sí. los juegos. Aquí tenemos un compañero cámara que soñó un número y le tocó. ¿Y le tocó? Sí, sí. Bueno, yo iba diciendo justo lo contrario, ¿no? Ah, ¿sí? La Pero- gente que se juega un pero montón ¿lo de dinero soñó? pensando ¿De que... verdad? De eso me dijo él a mí. Y si resulta, es que al cerebro, perdón, enseguida, al cerebro, lo raruno como que, al cerebro lo que le gusta es las acciones del día a día, les gusta imbricarlas, ¿no?, en un todo coherente, en un, y ahora ha pasado esto. Y es tan increíble acertar la lotería, no quiero desacreditarlo, Sí, sí, pero que no, a sí, lo que mejor su lo cerebro ha ha hecho que- reelaborado, ¿no? podría puede, ser, ¿no? digo que podría ser. Sí. Bueno, hay No lo veces sé. que es fácil caer en errores con la intuición, no solo también por miedo, sino también por deseos. A veces queremos que ocurran cosas y creemos que es un pálpito para conseguirlas y no. Vale, es que es peligroso. Como bien decías, Sí. reengancho a lo que has dicho posteriormente. Bueno, Sí. ¿cómo podemos diferenciar o cómo utilizar la intuición y el análisis? Ajá. Se pueden hermanar, o sea, de hecho pueden ir Pueden dados ser de la mano. complementarios, Es ¿no? lo suyo, Sí, sí. Claro. sí. O sea, lo que tú intuyes, luego pasarlo por el tamiz de la razón, ¿no? Es decir, ¿es Sí. razonable esto que estoy intuyendo? Si tienes ¿O es que el tiempo- tío me cae mal por lo que sea? Exacto, si tienes tiempo Es un para poder prejuicio. elaborar tu intuición, deberías elaborarla. Saber cuáles son tus prejuicios, aquí volvemos a repetir lo de siempre, conócete a ti mismo, ¿vale? Para saber si es una intuición, es un prejuicio, es un miedo, es un deseo, lo que te ha venido, lo sobrevenido, ¿de acuerdo? A veces, por ejemplo, en el tema este del lenguaje del cuerpo, ¿no? A Absolutamente. veces
tú estás leyendo cosas y no sabes, luego lees libros sobre el lenguaje del cuerpo, pues mira, tenía Absolutamente. razón. Tenía razón porque... ¿no? ¿Tú sabes por qué a algunos bebés, no a todos, les dan fobia a los payasos? ¿Por qué no puede leer esa cara? Claro. Es lo del póker, es lo de en las películas cuando aparece un vengador y tiene la máscara. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano no puede leer un rostro, tiene serias razones evolutivas para mosquearse, porque no sabe a qué atenerse. Digo, Claro. pero este tipo, ¿por dónde va a venir? Claro. ¿Sabes? Es eso. Bueno, sigamos con la gestión de la intuición. O sea, hemos dicho que tienes una intuición y si puede ser, lo mejor es pasarla por el filtro de la razón. por el filtro de la razón. Por varias razones, yo diría. Para empezar, para estar seguros de que es una intuición que nos va a llevar a un buen lugar, ¿vale? Está claro que el que nos haya brindado la idea de una manera inmediata, fugaz, es hermosísimo y entonces tenemos que darle un uso, pero nos puede llevar a meter la pata profundamente. Bueno, sería el caso de un director de empresa que ha tenido una idea para gestionar mejor la empresa y tú imagínate que la hiciera directamente sin entrar a valorar consecuencias, estadísticas, tal, para liarla muy parda. Entonces lo mejor es filtrarlo todo. Si además de hacer análisis se corresponde con tu intuición, entonces Perfecto, ¿no? perfecto. ¿Y las chicas son más intuitivas que los chicos? Hay que Eso es lo que se puntualizarlo. decía, ¿eh? Claro, Antiguamente, o sea, yo no sé si hoy... Bueno, y la famosa intuición femenina, ¿no? Sí. Lo que sí está demostrado es que las mujeres tienen una leve superioridad, leve, para percibir en una cara el engaño. Y quizá, que no estoy seguro, quizá se deba a que, volviendo, que por cierto lo hemos dicho en otros programas, en el pasado evolutivo, hace miles de años, una mujer tenía que diferenciar, porque se jugaba mucho más Hombre, claro. a la hora de tener un compañero sexual, alguien que pudiera contar con él o alguien que fuera a su historia. Entonces, creo que quizá por ahí se deba que las mujeres están un poquito por encima a la hora de saber si han de ser mentido, vamos, si te intuitivas. han pillado o no. Hombre, hay un aprendizaje ahí, está claro. La intuición también se basa en aprendizajes, no solamente que viene caída del cielo. Se basa en patrones que nuestra mente puede ir percibiendo. No sabíamos explicarlas. O sea, que una cómo parte se daba. biológica y otra parte cultural, ¿no? De la intuición. Experiencial. Vas aprendiendo, experiencial. ¿no? Experiencial. Experiencial, callo, tener callo. O sea, hay cultura, pero no en cuanto a la cultura sería esto, sino más bien es como, por ejemplo, te tiene una pelota de béisbol y tú tienes que golpearla, ¿de acuerdo? Eso no lo haces de forma consciente. La parábola que hace la bola la capta tu cerebro y responde automáticamente. Sí. ¿Vale? Es un tipo de aprendizaje que es diferente. No sabes cómo has llegado a él, pero llegas a golpear la pelota perfectamente. Pues la intuición es algo parecido. Tienes que ir afinando a fuerza de vivir una circunstancia, ver esa cara, volverla a verla en otra circunstancia. Lo que tú dices de la comunicación no verbal. O sea, al final no sabes cómo, pero tu cerebro ha captado todo eso y lo expresa en una idea. Exacto, es la experiencia. Es como conducir. Cuando conduces, haces 45.000 configuraciones distintas. Previamente lleva un aprendizaje. Claro, por eso dímelo cuando a mí, estás que me ha aprendiendo, costado. si pisas el embrague, no sabes... Completamente. Sí. Exacto, cuesta mucho, pero luego es muy, muy difícil hacerlo conscientemente. Y lo haces. Claro. Conclusiones. Tenemos un minuto para las conclusiones sobre la intuición. A ver. A mí sí me gustaría decir una y es, conviene que una vez que hemos tenido una intuición, repasemos cómo hemos llegado a esa intuición, si es posible, y a dónde nos lleva. También para estandarizar, esto es, que podamos volver a repetir el proceso que se ha realizado sin saber cómo. Porque es la única manera que tenemos de, si hemos aprendido algo bueno, poder transmitirlo a los demás. No hay Bien. otra manera. Qué bien. Entonces creo que es muy importante, de verdad. bien. Guille. Y mira, pues voy a barrer para casa. Claro que Antes hemos dicho ejemplos. Si queréis un ejemplo de un personaje que basa su vida en la pura intuición, en esta casa, Los misterios de Laura. Laura Lebrel. Lo de Lebrel es por el olfato. Va exactamente de eso, una mujer detective que se basa en la intuición. Una Eso ahí lo serie que podremos se ha ver. vendido fuera de España, ¿sabes? Sí. Para hacerla en Estados Unidos. Con cierto Ha sido, éxito. como siempre, un placer. Dentro de 2 semanas... Igualmente. Las obsesiones. A ver, las Sí, obsesiones. Es un venga. tema que teníamos Venga, ok. ahí. ¿Sí? Sí, Eso sí, tiene genial. mucha tela, ¿eh? Sí, sí la tiene, sí. Claro que sí. Absolutamente. Bueno, hasta siempre. Muchas Gracias, gracias. Salva.